Continuando con el estudio de los potenciales y campos, a continuación veremos distribución continua y potenciales retardados. Distribución continua y potenciales retardados. De las ecuaciones de Poisson para el caso electrostático, sabemos que, y para el caso de una corriente constante, ahora lo que vamos a hacer es hacerlo análogo para el caso de la ecuación tipo Klein-Gordon para el potencial, donde tenemos, y lo que vamos a hacer es considerar que en el exterior de este pequeño volumen primado, simplemente la carga es igual a cero. Por lo tanto, la ecuación anterior básicamente colapsa a una ecuación de onda homogénea. Vamos a considerar el caso para una carga puntual, ya que ésta tiene simetría esférica. Entonces solamente vamos a considerar que phi solo depende de r y de t. Entonces, considerando coordenadas esféricas y solo la parte radial, vamos a considerar que tenemos una función del tipo pero este término simplemente lo podemos escribir como la cual básicamente es una ecuación de onda tridimensional. Ahora, si tenemos una función f que depende de z y t, esta nosotros la podemos ver como una función f de z menos b por t, donde básicamente es una onda que viaja en el sentido positivo en dirección más z con una cierta velocidad v, y esta básicamente es una onda plana. Y la función f de z más bt es una onda básicamente que viaja en dirección menos z, pero también tiene una velocidad v. Por lo tanto, vamos a considerar una solución de esta forma, donde f y g van a ser funciones arbitrarias, y sea omega igual a r menos c por t, simplemente para tener menos variables, tenemos al sustituir lo anterior en la ecuación 1, que básicamente es esta, tenemos por lo tanto, f de r menos c por t va a ser una solución siempre y cuando sea igual a 1. Por lo tanto, definimos que c es igual a 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0. Y de manera similar podemos hacer lo mismo para g de rct, la cual también básicamente tiene que ser solución de la ecuación 1. De esta manera se puede demostrar que los campos electromagnéticos pueden tomar la forma de ondas planas propagándose en la dirección de r, estando la velocidad determinada solo y exclusivamente por las propiedades electromagnéticas del medio. Por lo tanto, podemos concluir cada uno de los términos de esta ecuación es una onda esférica con una velocidad c en la dirección radial y con respecto a la posición de delta q, y cuya amplitud es constante en una esfera de radio r con centro en la carga. F básicamente representa una onda que se está alejando de delta q y g una onda que se está acercando a delta q. A medida que nos acercamos a delta q, es decir, a medida
que R tiende a 0, el potencial debe de reducirse al de una carga puntual con su valor y posición instantáneos. Por lo tanto, pero dado que G es la onda que se acerca, entonces la información llegaría antes, es decir, el efecto antes de la causa. Por lo tanto, G físicamente no es una solución. Para que F sea físicamente correcto, entonces debemos de invertir que primero esté el tiempo y después esté la posición. Por lo tanto, el potencial escalar en el punto de campo R en el tiempo t depende del valor de la carga en un tiempo anterior t menos r sobre c, siendo la diferencia de tiempo r sobre c exactamente el tiempo requerido para que la onda esférica llegue al punto de campo. La carga no produce el potencial instantáneamente, sino que requiere un tiempo finito, el tiempo de llegada de la onda. Por lo tanto, al factor t menos r sobre c se le llama tr, tiempo retardado. Por lo tanto, podemos escribir cada elemento de la carga debe ser evaluado en su tiempo propio retardado. En general, estos tiempos son diferentes de un elemento a otro elemento, dado que para un punto dado, la distancia relativa r igual a r menos r' será diferente según el punto fuente r', y lo mismo pasará con el potencial vectorial. A estos dos potenciales se le nombran los potenciales retardados. En resumen, lo que tenemos hasta ahora es que hemos demostrado que el campo eléctrico y magnético se propagan como ondas en el vacío, siendo su velocidad 3 por 10 a la 8 metros aproximadamente, y esta velocidad solo y exclusivamente depende de las propiedades del vacío. Y también lo que hemos obtenido es que el potencial ahora ya no solamente depende de la posición, depende también del tiempo, y esto se le nombra un tiempo retardado. Básicamente lo que tenemos es que si tenemos una carga aquí y nosotros queremos medir el potencial en este punto, entonces ahora si la carga se está moviendo, digamos a una posición R2, entonces nos va a tomar un tiempo en que llegar la información de que la carga se ha desplazado. Nosotros no nos va a llegar información del campo conforme la carga se vaya moviendo. Recordemos que el campo viaja muy rápido, viaja c, pero tiene una velocidad finita. Entonces, por lo tanto, nos va a tomar un tiempo en saber que la carga se desplazó, muy pequeño, bueno, dependiendo de dónde estemos, pero muy pequeño, pero nos va a tomar un tiempo. Y justamente el tiempo que le toma la información del campo, en este caso, bueno, el potencial llegar hasta este punto se le nombra un tiempo retardado. ¿Por qué un tiempo retardado? Pues que es el tiempo que le toma la carga llegar a un punto y la información de ese punto hacia donde estamos. Eso es lo que significa el tiempo retardado. Y ahora también tenemos otro problema más grave. Si nosotros tenemos una distribución de carga, digamos así, ρ, lo que va a pasar es que si esta distribución de carga se está moviendo con una cierta velocidad, este pedacito de aquí enfrente está más cerca de nosotros, por lo tanto nos va a llegar información de que se ha desplazado ese pequeño pedacito, pero esta partecita de aquí atrás nos va a llegar con otro tiempo un poco más grande por el hecho de que está más atrás. Entonces ahora tenemos un problema de que una distribución no podemos integrarla solamente en el espacio, sino que también tenemos que integrar en el tiempo, porque no es el mismo tiempo que le toma la información llegar de la parte de enfrente al tiempo que le toma la información llegar de la parte posterior. Por eso es que estos potenciales se le nombran potenciales retardados, y hemos tomado la información de la función f, porque f sí satisface el principio de causalidad. Si nosotros hubiésemos tomado la función g, que era r más el c por t, lo que nos estaría diciendo es un potencial adelantado, es decir, sabríamos el potencial que va a tener la carga en un punto cuando la carga aún no se ha movido.
y esto viola el principio de causalidad, por eso es que físicamente a G no se le considera. Los potenciales retardados básicamente se usan para calcular los potenciales de cargas en movimiento, siendo TR el tiempo que le toman la señal salir de R' y llegar hasta R. Ahora hagamos una pequeña analogía. Recordemos qué es lo que pasa cuando tenemos una nave que viaja muy cerca de la velocidad del sonido o que inclusive viaja más rápido que la velocidad del sonido. Cuando la nave viaja muy cerca de la velocidad del sonido, entonces lo que va a pasar es que el frente de onda se va a empezar a achatar. Y en el momento que la nave logra viajar más rápido que la velocidad del sonido, entonces el frente de ondas pasa a estar justamente atrás de la nave. Es decir, si nosotros estamos parados en este punto, vamos a escuchar el sonido hasta que la nave ya esté por acá y la onda sonora ya nos llegue a nosotros a tocar. Y el frente de ondas se está achatando y entonces por eso es que se escucha un estruendo muy grande. Ahora, si esta analogía nosotros la traspasamos a la parte que acabamos de ver, a la parte de la carga, entonces lo que tenemos básicamente es esto. Tenemos una carga y la carga se está desplazando con una cierta velocidad. Lo que va a pasar es que si la carga se está moviendo con una velocidad menor que la velocidad del medio, lo que va a pasar es que las ondas en la parte de aquí enfrente se van a empezar a achatar y entonces por lo tanto el potencial va a ser mucho más intenso en esta parte de aquí enfrente que en la parte posterior. Sin embargo, ¿qué pasa si ahora la carga se está moviendo con una velocidad mayor que la velocidad de propagación de la luz en el medio? Cuando la carga se mueve con una velocidad mucho más grande o más grande que la velocidad de propagación de la luz en el medio, entonces lo que va a pasar es que también va a generar una onda de choque. A esto es lo que se le conoce como radiación Cherenkov. La intensidad de la onda es muchísimo más intensa y estas ondas que estoy tratando de dibujar aquí son lo que se le conocen como las ondas de choque, es decir, estas ondas que están aquí es la radiación electromagnética emitida por la carga por el hecho de que la carga está viajando mucho más rápido que la velocidad de la luz en ese medio. Recordemos que la radiación Cherenkov solamente se da en un medio, no en el vacío. Ejemplo, un cable neutro y recto e infinito tiene una corriente I igual a 0 para un tiempo menor que 0, igual a K por el TR para un tiempo mayor que T0, donde K es una constante. Determina el campo eléctrico y magnético. Bueno, entonces lo que tenemos es un cable aquí que básicamente como el cable es infinito, entonces lo podemos tomar en cualquier punto. Por la simetría del cable es mejor considerar coordenadas cilíndricas. Lo que voy a hacer es primero calcular el potencial vectorial magnético, porque recordemos que B simplemente es el rotacional de A. Y por otro lado, como nos están diciendo que el cable está neutro, recordemos que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de un potencial menos la parcial en el tiempo de A. Pero como este vale 0, entonces simplemente me va a quedar dependiente del potencial vectorial escalar. Entonces es por eso que primero es necesario calcular el potencial escalar A. Cuando tenemos este potencial A en términos de la corriente, pues este simplemente es mu 0 sobre 4pi. La dirección de la corriente pues va a ser la dirección del vector. Como el cable es infinito, pues vamos a integrar de menos infinito a infinito de este i, que ahora depende de este, sobre el r en un dz'. Recordemos que el r siempre es lo mismo, donde queremos medir menos donde está mi distribución. En este caso, por la simetría, pues me interesa medir básicamente en un rho gorro, y el cable, en este caso la distribución, pues se encuentra en z. Y puse la integral de 0 a infinito porque es básicamente lo mismo, integrar de menos infinito a infinito. Ahora aquí hay que poner un detalle muy importante. ¿Cómo se relacionan estos problemas? En estos problemas lo que tenemos que hacer es meter la información del tiempo. Nosotros lo que queremos es determinar el potencial magnético. Por regla de la mano derecha, el dedo pulgar va en dirección de la corriente y el campo va en dirección de los dedos. Entonces en este caso el campo está aquí y vamos a tener que integrar
desde ahí hasta acá. Si yo le hago un zoom a este pequeño triángulo, lo que vamos a tener es que aquí voy a tener z, aquí voy a necesitar una distancia ρ y aquí voy a tener una distancia r. Por Pitágoras, básicamente sabemos que este r cuadrada va a ser igual al z cuadrada más el ρ cuadrada. ¿Cómo meto la información del tiempo? La información del tiempo, lo que pasa es que en este caso recuerden que los electrones se mueven en dirección contraria a la corriente. Eso significa que los electrones se están moviendo aquí y se están desplazando hacia abajo. Entonces, por lo tanto, va a llegar, le va a tomar un cierto tiempo a la información viajar de este electrón conforme vaya moviéndose hasta este punto. Esa información justo va a estar dada simplemente como R. Va a ser igual a C por T, donde C es la velocidad de la luz y T es el tiempo que le toma. Y así es como metemos ahora el tiempo. Entonces, como nosotros tenemos, cambiamos simplemente el R cuadrada por el z cuadrada más el ρ cuadrada. Pero en este caso nosotros vamos a integrar respecto de z. Entonces, por lo tanto, podemos decir que z simplemente va a ser la raíz de este c por t cuadrada menos el ρ cuadrada. Entonces, por lo tanto, los límites de la integral ya no van a correr de 0 a infinito, porque ahí estoy integrando en el espacio. Entonces, lo que voy a meter es este z con información temporal. Y ahora sí podemos sustituir la corriente, que es la que nos están dando aquí. Para tiempos menores que 0, pues va a valer 0. Es como si tuvieran un switch y al tiempo t igual a 0 lo encienden, entonces empieza a fluir la corriente. Cuando sustituimos este i, lo que me queda es recordemos que el TR es lo que habíamos dicho que era el tiempo retardado, que simplemente es el tiempo menos el R sobre C. Entonces lo vamos a sustituir explícitamente. Pero ahora, antes de escribir el R, recordemos que este R que está aquí es este R que está aquí, entonces por lo tanto también es el ρ cuadrada más el z cuadrada elevado a la 1/2. Y esto básicamente pues se cancela. La segunda integral es muy fácil de realizar. Para la primera integral simplemente hay que hacer el cambio por la función trigonométrica de la tangente. Ahora sí, regresando a esta integral, lo que tenemos es lo que vamos a tener es que sería t por esta integral y la vamos a evaluar en los límites de 0 a la raíz y finalmente esta simplemente me va a quedar el dz que lo vamos a evaluar de 0 a la raíz. Y aquí tenemos el potencial vectorial magnético. Ahora, para calcular el campo eléctrico y el campo magnético,
Y listo, aquí tenemos el campo eléctrico. Hay que tener muy en cuenta que este campo eléctrico es un campo eléctrico inducido por, simplemente lo podemos ver por la dirección en la cual se está moviendo este campo eléctrico. Además que proviene básicamente de una corriente. Ahora, para determinar B, sabemos que A solamente va a tener componentes en el eje Z. Entonces, por lo tanto, y básicamente aquí tenemos el campo magnético. Por regla la mano derecha, obviamente nos salió la dirección del campo magnético. Para hacer este tipo de problemas, lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora, cuando integremos sobre una distancia, entonces los electrones básicamente se van a estar moviendo en dirección contraria a la corriente, pero ahora los electrones van a mandar información a un cierto punto. Entonces, esta información ya no puede ser ahora solamente en términos de distancia. Esta información hay que convertirla siempre en términos del tiempo. Entonces ahora hay que meter la información del tiempo, que siempre se la vamos a meter como C por T. Y así es como logramos introducir información temporal. También recordando que el tiempo retardado es el tiempo menos el R sobre C, donde este R pues es el R que proviene básicamente de este R que está acá, que tiene que ver con dónde quiero medir menos dónde está la distribución.